estamos todos muy gustosas y todos de poder ahora tener aquí a Eduardo para que nos puedas explicar de viva voz pues, algo que le preguntemos. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, saludos a todos. Muchas gracias por venir. ¿Se me escucha? Vine a ver a mi familia estos días y digo, voy a ver a una familia ampliada. Y normalmente suelo venir al parque algún día, entonces me dijeron si podía charlar con algunos, digo, pues muy bien. Sobre todo esto que ha dicho, bueno, me parece muy interesante sus comentarios, pero es una cosa muy modesta, porque lo que he tratado con este manuscrito, como con los otros, es tratar de expresar mis vivencias y cómo yo veo las cosas. Desde luego es un punto de vista muy particular, que no necesariamente es compartido con otras personas, pero como el negro nos impulsó a no ser como digamos, nos impulsó a decir las experiencias y a escribir y a hacer producciones y superar nuestra autocensura, porque a veces uno dice, ¿cómo voy a escribir si yo no sé escribir? Como dice ella, no sé dibujar, no sé, entonces te quedas paralizado. Entonces digo, bueno, al menos lo hago para mí y luego si a alguno le interesa, pues lo conversamos. Así que así fui haciendo este. No sé si alguno lo habéis leído, creo que algunos sí, porque ella lo ha mencionado, pero en general la mayoría me imagino que no lo conocéis. Han circulado por ahí algunas, sobre todo la primera parte, la segunda no creo que la conozcáis, la tercera tampoco, y la cuarta no la he escrito, pero estoy en ello. Entonces, puedo hacer un breve comentario de cómo surgió esta idea y luego seguramente si hay preguntas o hay alguna inquietud podemos profundizar. Este trabajo surgió, como con los otros, a raíz del trabajo con la ascesis, es decir, está relacionado con el tema de la ascesis como un punto de apoyo para crear una atmósfera que permita entrar mejor en contacto con lo profundo en uno mismo. Ese es el objetivo. Entonces cada uno se vale de lo que tiene a mano, lo que puede, como se lo imagina. Yo lo escuché alguna vez al negro que la ascesis uno la construye como puede, con las experiencias que uno ha tenido, si las ha tenido en la disciplina, alguna de ellas, se apoya en ellas para tratar de reproducirlas, profundizarlas, y uno utiliza los recursos y la imaginación que tenga. No hay un criterio, unos pasos como se desarrollan en la disciplina, primer paso, segundo paso, indicadores, no, eso es como un mundo ignoto, un mundo desconocido. Cómo uno explora ese mundo, como puede. Entonces yo tiré de mano de lo que se me ocurría que podía serme más útil. Y inspirado en un mito, no sé si conocéis a Simur, es un pájaro de la mitología persa. No sé si lo conocéis o no, si no lo cuento un poco. Bueno, pues este pájaro era un pájaro muy curioso y volaba muy alto, era un pájaro, parece ser que fantástico, según las leyendas. Entonces vuela, la primera vez, vuela sobre China. Entonces se le cae una pluma. La pluma cae al suelo y la gente del lugar queda fascinada por esa pluma. Era brillante, era inspiradora, era una cosa. Entonces la gente empieza a hablar, no sé qué. ¿De dónde será? ¿Dónde habrá salido esta pluma tan inspiradora, tan bella? Entonces la gente decide buscar los orígenes de esa pluma que ha llegado, que es muy inspiradora. Y claro, como la gente no puede ir a buscar a un pájaro, entonces convocan a las aves. Entonces se reúnen todas las aves, los ruiseñores, los mirlos, los faisanes, todos los que podían volar.
y hacen una asamblea. Y dice, bueno, tenemos esta situación, nos gustaría buscar el origen de esta pluma, de qué pájaro es, dónde anida, que es tan inspirador, tan brillante, es como si fuera el ave del paraíso, ¿dónde está ese ave? Y entonces hacen una asamblea y empiezan a decir, bueno, vamos a ir, había miles de pájaros. Entonces empieza a hablar el ruiseñor. Yo me gusta mucho la idea, estoy fantástico, pero estoy tan bien en mi casa, estoy tan bien en mi jardín, cantando, que me resulta muy difícil hacer ese viaje tan largo. Entonces, lo siento, pero es que me gustaría, pero no puedo. Habla la codorniz. Uy, yo estoy tan bien corriendo por mis prados, no sé cuánto, que es muy difícil. Entonces, cada uno empieza a hablar, distintos pájaros, el pavo real, todo, y todos tienen dificultad. Al final, un grupo siguen a uno que le llaman el coronado, debe ser que tenía una cresta con colores, y empiezan a volar y a pasar por valles y por montañas con muchas penalidades, muchas resistencias, uno tenía frío, el otro tenía problemas, otro tenía no sé qué, otro se llevaba mal con otro, en fin, pero poco a poco, y al final llegan 30 pájaros, de todos los cientos que había, llegan 30. De hecho, el que escribe esto, que es un tal Faratin Atar, este dice que Simur significa 30 pájaros, según dice él. Otros dicen que es otra etimología, pero bueno, pongámosle que son 30 pájaros. Podrían ser 50. Entonces, estos 50 pájaros llegan al lugar donde se supone que anida este Simur, como unas puertas del paraíso que están cerradas. Y entonces les dice el Simur, ¿a qué habéis venido? Y estamos siguiendo esta pluma porque no sé qué, no sé cuánto, nos inspira, es maravillosa y queremos entrar. Pero si venís hechos una porquería, sin plumas, desplumados, con arañazos, venís todo, así no podéis entrar aquí, ahora iros por donde habéis venido, después de todo el trabajo que habían hecho, esa escala que habían hecho, ala, iros. Y se quedan totalmente frustrados y ¿qué hacemos ahora? Por favor, mira el esfuerzo que hemos hecho, hacemos lo que tú digas, no sé qué, pero muéstranos. Bueno, se apiadó tanto el Simur que dijo, bueno, venga, anda a entrar. Entonces abrió las puertas y de pronto una gran luz les llegó, les sanó de todas las heridas y entraron en un lugar diferente, como en otro mundo, en un mundo de inspiración, en un mundo como un paraíso, ¿no? Entonces ellos se quedaron allí y vieron que las 30 pájaros eran el mismo pájaro y que esos 30 pájaros eran en realidad Simur. Entonces, esta historia que cuenta es un poco metafóricamente, alegóricamente expresada un poco la situación del ser humano, que le llegan a veces inspiraciones, le llegan señales que no sabe, como plumas. Pues la pluma es algo que vuela, algo que flota, es algo liviano, que le llegan de arriba y que le inspiran. Entonces ellos tratan de seguir el origen de dónde viene esa pluma, esa inspiración, que no sabían de dónde es, lo atribuyen a un pájaro, porque es una pluma. Entonces, siguiendo este mito, yo dije en la disciplina, ¿qué hago? ¿Qué es lo que sigo? ¿Cuál es la pluma que sigo? Entonces, la pluma que tengo es la experiencia de la disciplina. Alguna de ellas, alguna experiencia que me inspira, pero que después es difícil de repetir, pero la tengo como referencia, en memoria. Entonces digo, bueno, tengo que tratar de ver de dónde viene esta pluma, de dónde viene esta inspiración, esta señal, dónde se oculta la inspiración, de dónde viene, viene de algún lado. Entonces voy a tratar de, como las aves, de tratar de seguir un vuelo para tratar de llegar al lugar donde anida este ave, este lugar. Y así empecé a seguir las imágenes que me inspiraban. Es decir, aquello que me gusta, digo, ¿por qué me gusta? Si yo veo a las personas, hay personas que me gustan más y me gustan menos. No porque haya hablado con ellas, sino por la impresión que me causa. Si yo veo algunos paisajes, eso me gusta más o me gusta menos. Situaciones me atraen o me rechazan. Entonces,
aquellas que me atraen más profundamente, aquellas imágenes, algo tendrán que ver conmigo, porque me atraen. Entonces digo, tal vez sea esto un mensaje, una señal, entonces tengo que profundizar en ese registro. Entonces me voy a guiar por estas señales. Entonces tomo una imagen y digo, a ver, esta imagen que me inspira, ¿por qué? Entonces me trato de reproducirla en distintos formatos. En formato de dibujo, en escultura, cerámica, de distintas formas, para tratar de ver si la imagen me da alguna otra señal. Pero resulta que es diferente cuando tú escribes y tú pones cortas y pegas, no haces ninguna elaboración con la imagen, simplemente la pones. Pero cuando tú tratas de realizarla, en el proceso de elaboración de la imagen, empiezan a observar concomitancias relacionadas con tu mundo interno. Y como si te llegaran nuevos mensajes, nuevas señales, nuevas ocurrencias. Entonces vas siguiendo ese camino. Entonces, así empecé a hacer... ¿Se lo escuchan? Vale. Entonces, así empecé a hacer distintos intentos de manualidades de distinto tipo. Hola, ¿ahora mejor? Entonces empecé a hacer distintos intentos tratando de conectar, y además eso me permitía, al hacerlo con permanencia, crear una atmósfera un poco sui generis, que no era el mundo de la mentación cotidiana, porque cuando uno tiene la mentación cotidiana va en el metro, luego al trabajo, luego vuelve a casa, tiene que ir a la compra, tiene que pagar la factura. Entonces todo ese tipo de estímulos te distrae, o sea, te absorbe, te gasta la energía. Luego tienes ensueños de si yo tuviera más dinero, si yo me compraría un piso, si yo no sé qué, iría de vacaciones. Entonces todo eso está absorbiendo la energía que tienes, mientras que al tratar de dedicar el tiempo a hacer esas manualidades, creas una especie de atmósfera diferente de lo cotidiano, en donde tú te metes en cierta mentación. Y esa mentación es buena para cuando tú haces contacto contigo mismo, el trabajo con la fuerza. Cuando tú haces todos esos trabajos estás en mejor disposición. También observé que no es lo mismo vivir en una ciudad con muchos estímulos, todo eso, a cuando de vez en cuando te vas a un lugar como por ejemplo un parque o un sitio de retiro, y para eso están, para que tú tomes un poco de distancia y te metas en otra burbuja, en otra atmósfera que te permita entrar en otra sintonía, porque si no, no hay modo de subir por esa escala. Así que así comencé a hacer este tipo de trabajos y bueno, algunos lo han leído, entonces no se trataba, además aunque quisiera, de dibujar bien ni de escribir muy bien, porque además va con faltas de ortografía. Algunos me han dicho, osea no se escribe junto porque viene de óseo, de hueso, se escribe separado. Bueno, seguramente, pero yo no estaba pensando en la Real Academia, estaba pensando en escribir del modo en que malamente me puedo. Así que así fui haciendo. Y bueno, luego puedo contar más historias de estas rocambolescas, pero esa es la idea. Entonces hice una primera parte donde, bueno, a todo esto os tengo que decir que esto lo escribí en el sueño. Es decir, no en el sueño porque en el sueño estás dormido, pero cuando te despiertas o en el semisueño empiezan a venirte imágenes. Entonces todas las cosas que hacía durante el día o durante muchos días, después toda esa materia prima, todo eso que hace, te la llevas al sueño y empiezas a soñar cómo dar respuesta a las dificultades que se te aparecen. Entonces es como un feedback donde tú aprendes en el sueño y por la mañana aparecen las soluciones. Entonces me despertaba a las 5 de la mañana, o a las 6, a veces tienes que ir al baño, y entonces en ese momento empieza la maquinita a funcionar. Entonces tomo el móvil y empiezo a escribir rápidamente todo lo que se me ocurre, sin Real Academia y sin nada, directamente como sale. Entonces luego a la mañana siguiente miro a ver, me lo he enviado por correo y me miro a ver los correos. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿Y qué sueño? ¿Qué cosa?
Entonces trato de ordenarlo y eso me sirve de ayuda. Entonces, al seguir haciéndolo, casi todo el libro está escrito así, prácticamente. Es decir, sin autocrítica. Es todo autocrítica en el sentido de que es desde el semisueño. Está escrito tal como viene de fábrica. Entonces, muy torpe tal vez, pero era con gran carga y significado. Así que también lo vais a encontrar con una cosa un poco rara y además desestructurada. Porque no todos los días el sueño sigue una secuencia, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no, es una cosa muy diversa. Así que, bueno, entonces hice una primera parte de ese estilo y dije, interesante, ahora tenemos que ver de dónde viene la pluma esa del famoso pájaro. Y entonces dije, ¿cómo investigamos esto? Porque esto viene de algún lugar del espacio de la representación. ¿Pero de dónde viene? O tal viene de afuera, de ese espacio. Entonces digo, bueno, para comenzar vamos a hacer un estudio, o por lo menos una práctica, de ese espacio. ¿Cómo es ese espacio? Entonces me puse a tomar todas las experiencias guiadas como primera fase para decir, voy a hacer una exploratoria de todos los niveles, desde el niño, minero, la acción salvadora, en fin, todas las... Entonces me fui encontrando que, primero con mi biografía, para empezar, con todos los personajes que aparecen ahí, pero también me fui observando que los niveles bajos tienen unas características que trataba de dibujar en el librito, luego la veis aquí, tengo el librito, el cuadernillo, y entonces tiene unas características que las zonas bajas suelen ser oscuras, cavernosas, y a medida que van subiendo se van aclarando hasta que tiene otras características. Entonces, las zonas inspiradoras a mí me salían en algunas zonas altas, donde había luces, donde había... Entonces, al hacer este trabajo, notaba que me acercaba a ciertos puntos del espacio que al tocarlos o al visitarlos, que es un modo de tocarlos, se respondían. Es decir, venían respuestas, como mensajes, como ocurrencias. Y entonces fui anotándolos y así hice una segunda parte del manuscrito. Entonces luego, después de hacer las experiencias guiadas, hay una tercera parte en donde yo escribo algunas otras experiencias que no son experiencias que aparecen en el libro de la comunidad, experiencias guiadas, sino otras que yo fui inventándome, pero en función de las visiones que iba teniendo. Entonces fui escribiéndola, esa es la tercera parte. Y la cuarta parte, para terminar este rollo, es un mutus comment, o sea, comentario mudos. Es decir, no sé si habéis oído hablar del libro mudo, mutus liber. El mutus liber es un libro de unas 15 páginas, 15 láminas, que no explican nada, simplemente son dibujos, pero es de todo un proceso, desde el comienzo al final, en donde hay una transformación de la materia. Entonces, es libre interpretación, porque no hay nada escrito, pero tú observas un proceso. Entonces, aquellos que lo reconocen pueden verlo, y el que no, son dibujos, simplemente. Entonces, quería hacer una cosa parecida, pero basado en las experiencias que tuve en distintas partes del cuerpo. Porque esas partes del cuerpo traducen imágenes que son características. Y yo vi en algunos dibujos medievales, incluso más antiguos, mesopotámicos también, chinos, indios, que el cuerpo aparece con distintos seres en distintas partes del cuerpo. Yo digo, ¿por qué ponen distintos seres en distintas partes del cuerpo? Entonces, en la cultura mesopotámica, aquí aparece una cabra, aquí aparece un toro, aquí aparece unos hermanos, aquí aparece un cáncer, un leo, aquí aparece un virgo, aquí aparece un libra, aquí aparece un sagitario, pierna, aquí aparece un capricornio, digo, qué curioso, que estas traducciones de impulsos de distintas partes del cuerpo. Entonces, la última parte será relacionado con eso,
tomado de otras imágenes. Bueno, digo para adelantaros, aunque no, todo esto es virtual, así que no hay ningún PowerPoint, no tengo nada que explicar, así que es todo pura imaginación, cada uno se lo imagina como puede. Entonces, bueno, eso es un poco comentaros de qué va el libro, o el manuscrito y cuaderno, y luego si hay alguno que lo haya leído y quiere comentar algo, pues podemos conversar, para no extenderme demasiado. Así que vosotros diréis. Mi pregunta es, ponemos la intención de ese darse cuenta, pero a los segundos ya nos hemos olvidado. Entonces mi pregunta es, ¿qué detallitos o qué podemos hacer para ser más permanente en ese darse cuenta? Muchas gracias, José. Efectivamente, no lo he dicho tal vez para no ser tan repetitivo y tan aburrido. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, cada uno puede hacer lo que se le ocurra, pero yo trato de tratar de meterme en esa franja buscando aquellos apoyos de experiencia que me ayudan. Sobre el darse cuenta, es un tema muy interesante y fundamental. Porque para uno poder desarrollarse necesita poder dar dirección a lo que quiere, a lo que está haciendo. Porque si no, uno está sin rumbo. Entonces, el darse cuenta significa que puedas observarte a ti mismo, puedas subirte nivel de conciencia y ese es el comienzo del desarrollo. Sin conciencia de sí no hay desarrollo. No puede haberlo intencional. Entonces, las situaciones que suceden son muy accidentales, muy aleatorias. Este de darse cuenta es la guía. Pero este darse cuenta es un primer paso. Es decir, hay otro paso fundamental que en otras tradiciones se hablaba que este era el primer shock consciente. El darse cuenta, la conciencia de sí. Pero si tú quieres seguir desarrollándote más, digamos que buscar más las plumas de ese Simur más livianas, necesitas un segundo shock consciente o un segundo apoyo. Ese segundo apoyo es el tema de la carga afectiva. Es decir, tú el propósito no es lo mismo que lo tengas configurado de un modo muy intelectual, incluso como imagen, a que tenga una carga afectiva potente. Esa carga afectiva potente, esa motivación, es la que te lleva a ir más allá. Desde luego que necesitas el darte cuenta para poder ver por dónde vas. Pero el motor es el darte cuenta, es decir, la gente se mueve siempre por aquello que le gusta, por la motivación. Si no hay motivación, no estudias, no haces un deporte, necesitas algo que te entusiasme. Ese entusiasmo es el motor. Entonces, para desarrollarte necesitas dar dirección y tener ese motor. Entonces, tienes que seguir aquello que te emocione, que te fascine, que tú puedas vivir en ello porque te gusta. No tienes que hacer esfuerzo. Entonces, ese propósito cargado afectivamente es un motor. Entonces, no tienes que hacer casi nada más que seguir las indicaciones. Así que te agradezco por la pregunta y creo que es interesante tener en cuenta esos dos aspectos. La dirección y la carga afectiva. La conciencia de sí y esa cosa inspiradora que tiene que ver con la motivación, con algo que te inspira. Dice, esta persona me inspira, este lugar me inspira, te produce una conmoción. Por ejemplo, cuando alguien se ha enamorado, se enamora de alguien o de algo, y esa emoción, esa carga afectiva, te lleva a superar muchas dificultades, o sea, es un motor. Cuando desaparece, te quedas perdido, no sabes ni cómo surgió ni cómo se ha ido. Entonces, si quieres aprender de dónde sale,
tienes que estar atento para ver de dónde ha salido ese enamoramiento. Cuando a alguien, por ejemplo, le gusta un cuadro de arte o un cuadro, una cultura y queda fascinado, bueno, observa de dónde viene, observa de qué parte, qué tiene que ver contigo. Como cuando relatan, por ejemplo, los místicos que estaban en un momento de inspiración, de éxtasis, algo, ¿qué es eso que te impacta? Y es eso lo que les lleva a hacer, si leéis, no sé, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, veis que ahí la llama de amor viva, es una pasión, una cosa, es un enamoramiento no de una persona, es de otra cosa. Entonces, esa carga afectiva tiene que ser potente. Mientras más potente, puede volar más alto. Así que... Muchas gracias. Te quería preguntar, a nivel de experiencia me refiero, si tú sientes que un oficio sería, o sea, los oficios sería una manera de materializar, de producir en el mundo, de registro de ciertos espacios. Bueno, los oficios, yo lo llamo más bien, lo he puesto oficios para que tenga más tiraje, pero en realidad son manualidades, son trabajos manuales. Pero distintos. Sí, es que si dices manualidades, eso no tiene, pero es que la mística de los oficios, eso debe ser muy importante. Entonces, yo lo he utilizado como punto de apoyo, desde luego que no es lo único, porque no simplemente es lo que tú haces con tus manos o ese trabajo de taller, sino luego que esa cosa que a ti te pasa necesita expresarse, y necesita expresarse en el mundo. Entonces te das cuenta de que al estar en contacto con el mundo, hacer cosas en el mundo donde quieras transmitir esas experiencias, se produce un feedback interesante y una resonancia, porque cuando tú ves a la gente, uno dice, bueno, el taller es una cosa como más íntimo, como más personal, y el mundo es otra cosa. Y eso es una esquizofrenia, porque separas el mundo de ti, y el mundo y tú son una estructura, son una sola cosa. Entonces, cuando yo veo, en realidad yo no os estoy viendo a vosotros, estoy viendo lo que yo percibo de vosotros, la traducción que hacen mis sentidos de vosotros. Entonces, cuando yo cierro los ojos, yo recuerdo lo que han visto mis ojos y lo que he escuchado. Entonces, resulta que yo me voy a mi casa y me voy con todos vosotros y formáis ya parte de mí, no me lo puedo quitar, formáis parte. Entonces, es una estructura que está cambiando además, porque mañana sois otros. Cambia la piel, cambia el pelo, ya ves, se cae el pelo, cambian la sangre, cambia todo, entonces cambia vuestra memoria, también la mía, entonces está en continuo cambio, pero es una estructura y yo no sé qué es la realidad, llamémosle en sí, solamente veo la realidad fenomenológica, lo que son los fenómenos, o sea, creo en el sentido de que yo los estructuro, yo los configuro, entonces ese es el mundo que yo veo, estoy como aparentemente encerrado en mí mismo, en mi forma de ver. Entonces, vosotros sois, como yo, una creación mental mía. Bueno, porque uno cree que lo que ve es real, tiene realidad, y no es la realidad, es como yo percibo las cosas, es un punto de vista, y cada uno lo percibe, pero cada uno tiene su punto de vista. Entonces, estoy como metido en una burbuja, y allá donde vaya siempre veo paredes, o árboles, o montañas, y no dejo de verlas, o veo una casa, siempre estoy viendo imágenes, no veo que hay más allá de esa imagen, porque de más allá de la imagen no hay nada. ¿Me explico? Puede resultar un poco extraño, pero si tú ves esta pared, tú dices, bueno, detrás hay un lugar, eso es lo que te imaginas, porque no lo estás viendo. Tú ves la pared y detrás no tienes percepción de lo que hay más allá. Es decir, estás rodeado de imagen.
pero más allá de ese límite de representación no hay señal. Por ejemplo, si tú dices, ¿qué sonido hace un árbol al caer en un bosque? Si no hay nadie que lo escuche, no hay sonido. ¿Quién lo escucha? Nadie. Es decir, existe el sonido porque alguien lo escucha. Si no, no hay sonido. Entonces la imagen está porque alguien la ve. Si no la ve, no hay imagen. Entonces uno piensa que después hay algo. No, después no hay nada. Entonces uno está rodeado de nada. Entonces, ¿cómo? De nada. Y esa nada está relacionada con lo que ves, porque es una estructura. No sé si me explico. Y siempre es una no forma, es una cosa que es como lo que dirían algunos filósofos, este es el ser y lo otro es el no ser, que no es la nada, es lo que complementa. Y todo eso está en dinámica, está en movimiento. Y gracias al no ser, a la nada, es que nosotros podemos ser. Una paradoja interesante. ¿Está claro? Me lo has explicado muy bien. Es un poco raro, pero disculpadme, pero así que bueno, no sé si es una divagación o una digresión de lo que tú has dicho. Bueno, los que habéis hecho la disciplina mental seguramente os suena un poquito más este tipo de cosas. Sí. Pero en todas las disciplinas al final llegas a situaciones muy similares como registros. Pero sí, ¿cómo es esto de que reconozco algo que no está en mi experiencia? ¿También sucede o es que yo me lo imagino y...? Según yo lo entiendo, uno puede reconocer algo que conoce. Si no, no puedes reconocerlo, porque reconocer es conocer algo que conoces. Por ejemplo, tú puedes reconocer el sentido de la vida porque tú lo conoces. Si no, no lo reconoces. Tú puedes reconocer a una persona porque la has visto, y si no, no la reconoces. El déjà vu, que mencionan algunos, no está claro si es una experiencia de memoria que has olvidado y te ha venido. Algunos piensan que es un mensaje extraterrestre o telepático, pero digamos que tú puedes reconocer, tú has perdido una cosa y no sabes qué has perdido, pero si la ves, la reconoces. ¿Por qué? Porque la conoces. ¿Cómo se llamaba esta persona? Se llamaba, no sé qué es, no sé, y después de unas horas, fulano, eso es. O he perdido las llaves, no sabía que había perdido. Entonces lo reconoces. Entonces, a mí me ha llamado la atención siempre, si estamos buscando el sentido de la vida, ¿cómo puedo conocerlo? Si yo no lo conociera, no podría reconocerlo. Por eso, esas aves, cuando vuelan, reconocen que en sí vive el simur. Es decir, vive lo que ellos van buscando. Pero uno no lo reconoce, lo busca afuera. Cuando el negro dice, la sabiduría está en ti, en el centro de tu corazón, no viene de maestros, ni de libros, ni de arengas, viene del fondo de tu corazón. La sabiduría está en... porque tú la tienes, pero tienes que buscarla. A veces uno tiene que hacer un viaje inverso, aparentemente hacia afuera, para llegar adentro. Pero así es como yo lo veo, el tema del reconocimiento. Claro. Entonces lo está diciendo, porque lo que reconozco está en mí. Sí, eso digo. Eso sí, también lo reconozco. ¿Ves? Así como las primeras ejemplos que daba, ¿no? Claro, estamos en la vida cotidiana y son novedades, pero en otra profundidad de reconocimiento tiene otros también otros planos. No sé. Perfecto. Gracias. Mis conocimientos son muy limitados, así que no sé si hay alguien más que quiere comentar algo. Sí, una pregunta. Has hablado de una cuarta parte. Sí. Y yo lo he leído todo.
está la cuarta. ¿Tú dices que hay una quinta parte? No una cuarta, quiero decir que he leído 3 partes. Y Sí. hablan una cuarta. Sí, la cuarta parte no se comenta, porque es mutus, es muda. Es el libro mudo. No es un libro mudo, son descripciones de imágenes, de traducciones de impulsos de distintas partes del cuerpo. Es como si dijéramos, ¿cómo está hoy día la mitología en tu cuerpo? Tienes que hacer un viaje a tu cuerpo. Tienes que hacer unas experiencias guiadas y ver qué seres te aparecen en tu mundo interno, porque cuando uno habla de seres, dragones, no sé cuánto, a veces son imágenes de mitologías de hace 1000, 2000, 500.000 años. Pero tienes que ver que todo eso se ha ido moviendo y habría que observar los mitos actuales que se expresan a través de cada uno. Entonces, dentro de uno están esos seres, por así decir, y uno es interesante que vaya a conocerlos. Y es que les escriba, como el que escribe a los Reyes Magos, querido no sé cuánto. Les escribes y entonces ellos se manifiestan. Pero si no los buscas, no te dan señales. Es curioso. Es como si dijéramos que están esperando que alguien se ocupe de ellos, que alguien les haga caso. Si no les haces caso, ellos no te dicen nada. Cuando el negro dice que los guías más profundos están más... Tienes que llamarlos con más fuerza, con la necesidad. Entonces la necesidad tiene mucho que ver con la carga afectiva. Una necesidad que no tenga carga afectiva no es una mucha necesidad, porque cuando tienes necesidad, el cuerpo te pide. Entonces tiene que tener esa profundidad. Entonces cuando tú haces un pedido fuerte de ayuda a tu guía, ese es otro tema, el tema del guía tan interesante, pero cuando tú haces un pedido, él puede responderte. O si no te escucha, le vuelves a llamar hasta que te escuche. Pero tienes que decirlo con necesidad, con potencia, en silencio. Entonces lanzas la pregunta, lanzas el pedido y él te responde, porque te está esperando. Esto nos llevaría a otro discurso antiguo. Antes, respondiendo a Juanito, mencionabas en los templos chinos, en algún sitio china, pues la representación del sol y la luna como los dos ojos. Y me ha hecho recordar, que no sé si estoy equivocado, que cuando leí hace mucho tiempo las cosas de la disciplina material, me sonaba que en los alquimistas había una vía del sol y la luna que creo que tenía que ver con el oro y la plata. Entonces me hizo pensar si alguna vez se planteó de alguna manera el negro montar una disciplina pues, de esta manera, porque no es como... Una disciplina con el sol y la luna. Sí, vamos, la material, pero no bueno, cómo está hecha, con aquella experiencia. En la historia de la disciplina material, que en otra época se llamaba alquimia y en otra época no se llamaba de ese modo, se llamaba de otro modo, porque la cosa de alquimia es un vocablo árabe, y los árabes no son de hace tanto tiempo, y en otras culturas tiene otras características. En China tiene otras características, allí no le llaman alquimia, le llaman de otro modo, pero son trabajos con la materia. Pero el trabajo con la materia es un trabajo donde el trabajo alquímico es alegórico. Entonces las alegorías cambian con las épocas, cambian con los momentos, las culturas. Entonces en unos lugares el sol y la luna es una cosa y en otros lugares el sol y la luna es otra cosa. Entonces no es que estén equivocados, es que son alegorías. Entonces, por ejemplo, el infierno persa es helado, es frío. Las cabezas están sepultadas en el hielo, están atrapadas. El infierno cristiano es más calentito. Entonces, son traducciones de impulsos de distintas partes del cuerpo. Los pies son fríos,
Yo los tengo fríos ahora mismo, por ejemplo. Es que soy muy friolero, pero entonces ahí mi infierno está allí abajo en los pies. Si vas subiendo, sales a un caldero, que es por aquí, por la zona del vientre, más calentito. Entonces, en distintas culturas han utilizado distintos tipos de imágenes para describir estados internos. Entonces, otras partes son diferentes, son el aire, los pulmones, así. Entonces, lo que me refiero es que las alegorías cambian. Y si hay dos personas, o tres o cuatro, que hacen la disciplina material, los relatos que ellas hacen no van a ser iguales. Son diferentes porque cada uno tiene un paisaje de formación, tiene una cultura que cuando tratan de expresar algo, están condicionados por su memoria. Entonces lo expresan de ese modo. Y en vez de un dragón van a decir que es un perro que ladra o algo. Es decir, depende, ¿no? O sea que es un tema alegórico. Así que el sol y la luna depende en qué cultura, en qué situación pueden significar una cosa u otra. ¿Alguien iba por aquí? Hoy, en una de las reuniones de Zoom, cuando partió, no sé si fue Rosa, Paola dijo que el negro en un momento había dicho que cuando alguien toma conciencia de sí, en el cielo hay una fiesta. Gráfica de la importancia que tiene el estar en conciencia de sí, es decir, el avanzar en esa dirección. En el cielo se hace la fiesta. Bueno, me gustó mucho y la iba a haber dicho antes, pero no la dije, como me ha quedado ahí pegada. Pero te quiero preguntar una cosa. Yo últimamente he reconocido, porque lo había leído 20 veces, pero hasta hace poco no lo he reconocido, no lo he experimentado, no lo he comprendido experiencialmente de qué se trataba. Entonces, tiene que ver con el tema de la posibilidad de la trascendencia en la especie humana. Y tiene que ver también cuando en un momento, creo que es en los apuntes de Escuela Negro, al hablar de los ocultistas, dice que no se puede creer, es decir, se ocultan porque realmente no hay registro del espíritu. Es decir, no tenemos registro, no hay un camino que nos vaya conduciendo hacia la mente, porque ¿dónde se imprime la mente? No sabemos si está impresa en la conciencia. Vale. Y tú dices en esto de los místicos, dices algo que me resonó y me llevó a leer estas cosas del ocultismo tal y cual. Y dices, en un momento dices, ese es el tema. Estás hablando del espíritu, de la conciencia de sí y tal. Y dices, ese es el tema. Es la etapa en la que un nuevo ser ha nacido. Quería preguntarte, ¿qué es eso? Es una fiesta. Bueno, profundizar. Bueno, el tema de la creación del espíritu, efectivamente, si a alguien le pregunta qué es el espíritu, pues nadie lo ha visto. Y si alguno lo ha visto, no lo ha reconocido. Con lo cual estamos en la misma. Entonces, es un discurso que nos lleva a hablar del tema también del guía. A mi modo de ver, para sintetizar, porque si no nos vamos a alargar mucho en la charla, el guía es el andamio de construcción del espíritu. Eslogan. ¿Por qué? Porque ya en antiguas culturas se hablaba de varios principios que constituían el ser humano. Uno era el cuerpo, otro era, en la cultura egipcia decían que era el Ka, que era un doble energético, lo que nosotros llamamos el psiquismo, es decir, el espacio de representación, la conciencia, todo eso, esa psicología, eso es el doble energético. Y ellos hablaban de un tercer principio,
que era el Ba. Ese Ba era un pajarito que ponían en las tumbas encima del muerto. Entonces, cuando ellos representaban a los faraones, representaban un faraón aquí y una igual aquí, dos iguales. ¿Qué era eso? Ramsés I, Ramsés II. No, era el cuerpo y era el doble. Sin embargo, el tercer principio, ellos ponían un pajarito con una cabeza de hombre o de mujer que estaba adentro. Y ese principio era el Ba. Y eso salía volando e iba a otros espacios. Es el que volaba para conectar con el Simur. Tenía las características de eso. ¿Ves? Son pájaros. Entonces, en esa cultura estaba concebido de ese modo. Cuando pasa después que Alejandro Magno invade Egipto, ahí se produce una confusión, o a partir de ese momento empieza a considerarse como si el doble y el espíritu fuera lo mismo, ese alma y espíritu. Y si tú preguntas a la gente qué es el alma o qué es el espíritu, dice, bueno, lo mismo. Unas veces se usa una palabra, otras veces se usa otra. A veces incluso se confunde con la palabra mente, que ya viene del tema griego. Entonces, si uno ve los registros, y no se guía por las palabras, sino por los registros, uno ve que efectivamente el cuerpo y el doble sería un duplicado del cuerpo, es decir, la traducción de impulsos de todo el cuerpo. Eso ya viene de fábrica, de cuando tú naces. Y el espíritu es más bien, hipotéticamente, un germen, una posibilidad. O sea, germen y posibilidad es similar. ¿En qué sentido? En el sentido de que con el doble, con esas características, traducción, puedes generar un tercer principio, puedes crear un tercer principio que es el espíritu. ¿Y cómo lo creas? Lo creas con lo mejor. Si tú observas, por ejemplo, que un dolor de una irritación, de odio, de resentimiento, de ira, ¿cómo lo registras? Lo registras como algo pesado, como algo tenso, visceral, dolor de estómago, dolor de no sé qué, o sea, es una cosa pesada, te atrae a la tierra, te agarra a la tierra. Cuando tú tienes una alegría, cuando tú tienes un bienestar, te sientes liviano, suave, flotas. Y en la medida en que tú das a otros, en la medida que haces acciones válidas, te sientes flotar, te sientes liviano, como un pájaro. Ahí está la traducción de impulsos. Entonces, la construcción del guía significa acumular los estados positivos o configurar una imagen del tipo que sea visual, auditiva, cinestésica, pero que tenga los atributos de lo mejor, la bondad, la fuerza, la alegría, la sabiduría, basada siempre en alguna experiencia que has tenido, en alguna imagen de alguna persona viva o muerta, o en algún ser imaginario. Entonces tú vas construyendo una especie de aglomerado con las mejores experiencias y vas configurándolo. Entonces ese guía te empieza a dar protección, te empieza a dar respuestas. ¿Qué estás construyendo? Estás construyendo un tercer principio. Ese principio te acompaña y puedes llegar al momento en que tú sientas la presencia de algo que siempre va contigo, que siempre te acompaña, que te protege, que te ayuda. Estás construyendo algo trascendental, algo que puede ir más allá. Entonces, ¿cómo puedes construir eso? Dándote cuenta. Si no, no puedes, por ejemplo, cuando te sucede una alegría, agradecer. Si agradeces una vez y otra vez es porque tiene una dirección. Es decir, pones atención en agradecer, recordar que tengo que agradecer cuando algo bueno me salga. Si no pones atención, si no te das cuenta, entonces dejas pasar el momento. Así que agradecer significa grabar más intensamente los estados positivos. Al grabar los estados positivos vas creando ese espíritu, ese tercer principio que puede volar porque tiene los registros de la suavidad, de la flotabilidad. Entonces llega un momento en que empiezas a tener ciertas experiencias
no sé si trascendentales, pero sí muy inspiradoras y que te dan la sensación de que no hay muerte, que conectas en vida con otro plano de existencia, con otro plano de vivencia, en donde no te preguntas por el sentido, porque vives en el sentido. Es decir, cuando te preguntas por el sentido es que no estás. Pero en ese momento tú no te estás preguntando, en ciertas experiencias, si el sentido de la vida o no sé qué. Estás como absorto, estás en una especie de éxtasis, de alegría, flotas. Entonces, te gustaría quedarte ahí. A veces habéis tenido alguna experiencia en los oficios, por ejemplo, donde estás tan a gusto, tan bien, que uno dice, yo me quedo aquí. Pero vuelves al mundo de la vida densa. Entonces, así veo el tema ese de la construcción del espíritu y la relación con la conciencia de sí. Y esta es la etapa. Gracias. Tiene curiosidad, lo ponemos en una mesa y lo vais ojeando. Si os ponéis los guantes de arqueólogo, de esos guantes blancos que para... La contabilidad no estropear. De todos modos, Josefina ya lo ha digitalizado, ella o su equipo, así que estamos más a salvo de que se caiga el café encima. Pero bueno, así que si queréis lo pongo por acá y lo echáis un vistazo y veis que no es para tanto, de qué se trata. Y además tú tampoco lo has visto, así que... ¿Cómo que no lo he visto en la pantalla? Sí, no, pero... No lo he tocado. Eso. Porque el tacto es... Ves las cagadas que uno hace. Está aquí. Está aquí. Bueno, muchas gracias a todos.